Peter Windsor asegura que Checo Pérez acaba de firmar su renovación con Red Bull para el 2025, y eso es solo el comienzo de una serie de movimientos gigantes en la escudería de Milton Keynes. Pero espera, hay más. Rumores en el paddock sugieren la llegada de Fernando Alonso a Red Bull para suplir a Max Verstappen para la próxima temporada. Estas mismas voces del paddock dicen que Jos, padre del neerlandés, estaba a punto de anunciar la partida de Max de Red Bull, pero algo o alguien lo detuvo. Además, Daniel Ricciardo enfrenta un ultimátum. Con esto y más, comenzamos. Se queda. Checo Pérez ya habría renovado con Red Bull hasta 2025. Peter Windsor informó que el futuro del mexicano en la escudería está asegurado. El futuro de Sergio Pérez en Red Bull podría estar amarrado por un año más, pues de acuerdo con varios reportes, el piloto mexicano ya habría renovado su contrato con la escudería a la que llegó en 2021 y con la que ha logrado varios éxitos. La noticia de la posible extensión de contrato del piloto de 34 años de edad y actual subcampeón de la Fórmula 1 llegó después de que se corriera el Gran Premio de Australia. Fue Peter Windsor, periodista especializado en la máxima categoría del automovilismo, quien habló del futuro del número 11 de la parrilla, del cual aseguró que ya extendió su relación laboral con su actual equipo por un año más, es decir, hasta 2025. Windsor declaró lo siguiente: sin embargo, he oído de varias fuentes bastante fiables en el paddock que Sergio ya ha ampliado su contrato para la próxima temporada. Cabe señalar que el anuncio oficial de la renovación de Pérez no se ha ofrecido aún, aunque la escudería austriaca no suele adelantarse en los procesos legales y certeros. Esto nos hace preguntar: si a Red Bull no le gusta adelantar procesos, ¿por qué tiene tanta prisa por cerrar un año más con el piloto tapatío? Si en años anteriores, tanto Horner como Marco siempre mencionaban que el desempeño del piloto mexicano durante la primera mitad de la temporada era determinante para decidir las renovaciones de Sergio, y en este año se podrían estar apresurando las decisiones, ya que los anuncios sobre el mercado de pilotos se anticiparon desde la pretemporada con el anuncio de Hamilton y Ferrari, lo que nos está haciendo vivir una silly season anticipada. Esto se debe a que necesitan asegurar estabilidad y confianza con uno de sus dos pilotos dentro del equipo, aunque recientemente Max Verstappen haya salido a decir a los medios que su futuro está asegurado en la escudería de Milton Keynes, esto está muy lejos de ser cierto, como hemos visto en el pasado con casos como el de Lewis Hamilton y su futura llegada a Ferrari. Por otro lado, la declaración de Horner, donde plantea que cree en la lealtad de Verstappen, se ha hecho en un tono en el que, de abandonar Max a la escudería de la bebida energética, haría quedar muy mal parado al piloto neerlandés ante los medios y afición. Además de la inestabilidad que tiene en este momento la escudería de la bebida energética con Max Verstappen, Checo ha demostrado ser un piloto que puede cumplir con creces si el monoplaza tiene una buena puesta a punto, como lo comentó Helmut Marko al defender a Checo tras lograr la quinta posición en Australia. Habitualmente el austriaco es un crítico feroz de Checo Pérez, sin embargo, esta vez Helmut defendió al piloto mexicano luego de su quinto lugar en el Gran Premio de Australia, carrera desastrosa para Red Bull Racing luego del abandono de Max Verstappen y el 1-2 de Ferrari con Carlos Sainz y Charles Leclerc. El abandono de Verstappen en la tercera vuelta parecía poner a Checo Pérez en posición de buscar la victoria en Australia, pero las cosas no salieron como todos en el garage de Red Bull están acostumbrados. El tapatío, que sufrió una penalización en la clasificación y salió sexto el sábado en el Gran Premio, apenas pudo mejorar una posición. La prensa internacional criticó con dureza a Sergio Pérez, a quien suelen reventarlo incluso cuando termina segundo detrás de Mad Max. Ni qué decir esta vez que, siendo el único RB20 en pista, ni siquiera pudo subirse al podio, pero Helmut Marko exculpó a Checo Pérez de los problemas. ¿Qué dijo Helmut Marko de Checo Pérez? Entrevistado en la cadena televisiva Sky Sports, Marko culpó a la puesta a punto del auto de Checo Pérez de los inconvenientes durante el Gran Premio de Australia 2024, acusando que se le entregó un bólido que llegó a verse hasta un par de segundos más lento respecto a los de Ferrari, que obtuvieron los dos primeros puestos. Creo que hay que mirar la puesta a punto. Tal vez lo que hicimos ayer para la clasificación no era lo correcto para la carrera. A veces era 2 segundos más lento que los Ferrari o los pilotos de cabeza. Eso no se debe solo a la conducción, sino a que algo falló en la puesta a punto, indicó Helmut. Y esto lo saldría a confirmar Christian Horner declarando lo siguiente: fuimos largos con Pérez en el primer stint. Su ritmo real cuando se acercó a Fernando con el neumático duro fue fuerte e igualaba al de los líderes, y luego, literalmente, al pasar a Fernando, ha recogido una víscera descartable debajo del suelo, y se ha alojado en una zona que ha causado una pérdida de carga significativa, reveló el director de Red Bull. Así que, literalmente, al pasar a Fernando, el coche no funcionó como debería, y entonces empiezas a ver degradación en el neumático, y de nuevo, al final del segundo stint, lo que ha sido inusual para nuestros coches. Al ser preguntado de cuánta fue la pérdida de carga aerodinámica que sufrió Pérez, Horner respondió: creo que fue en exceso de 20 puntos, así que es una cantidad significativa. El jefe del equipo de Milton Keynes agregó que lo ocurrido con Pérez por una víscera descartable, atascada en el suelo, demuestra lo sensible que son estos coches. Pero mucho ojo con lo siguiente, amigos, prepárense
prepárense para ver el movimiento que está pensando hacer Christian Horner para construir una de las duplas más poderosas para el 2025, ya que el piloto con el que Christian está teniendo acercamientos es el único campeón mundial activo en parrilla que no tendría escudería top para 2025, y con esto Red Bull volvería a tener la dupla más temida para los siguientes años. Horner quiere a Alonso en Red Bull en 2025 y aseguran que se están preparando para la salida de Verstappen. Red Bull está preparando un movimiento enorme para que Alonso sea compañero de Pérez la próxima temporada en caso de que Max salga. Las conversaciones con el asturiano ya están en marcha. Según prensa alemana, Fernando Alonso estaría cerca de unirse a Red Bull para la Fórmula 1 en caso que Max Verstappen decida irse. Según Ralf Schumacher, Fernando Alonso podría estar a punto de cambiar a Red Bull Racing y Max Verstappen podría dar la espalda al equipo de Milton Keynes para irse a Mercedes en 2025. Así lo reveló sorprendentemente Ralf Schumacher, expiloto de Fórmula 1 y actual comentarista de Sky Sports de Alemania, el lunes en el análisis del Gran Premio de Australia. Según el expiloto alemán, Christian Horner siempre ha sido un gran fan de Alonso y ahora afirma haberse enterado de que aparentemente ya hay grandes intenciones en Red Bull de meter a Fernando Alonso en el cockpit de Red Bull el año que viene para tener otro piloto fuerte si Max Verstappen deja el equipo. No se trata solo de un juego mental, dice Schumacher, pero existen estos rumores e informaciones que son bastante buenos. Sky preguntó a Alonso por estos rumores en Melbourne y Alonso reaccionó con cautela. Dijo que se lo estaba pensando, señaló Schumacher. El alemán continuó: si Red Bull le da un coche con el que pudiera ganar, claro que Alonso lo quiere. Y ya viste lo que hizo de nuevo el fin de semana, lo rápido que fue, cómo cambió de marcha, cómo impidió que George Russell lo adelantara. Sabe lo que quiere y creo que encajaría bien. De acuerdo con la información de motorsporttotal.com, ya han tenido lugar las primeras conversaciones entre Horner y Flavio Briatore, amigo y manager de Alonso desde hace mucho tiempo. Recuerden que estas informaciones tenemos que tomarlas con cautela, ya que es posible que estos sean más un efecto de la lucha de poder dentro de Red Bull. Es bien sabido que Verstappen declaró en Arabia Saudita que habría un problema si Helmut Marko dejaba el equipo. Se rumorea que su padre, Jos Verstappen, preferiría irse a otro equipo si Horner sigue siendo el director. Horner había reaccionado a las declaraciones de Verstappen en Jeddah en una rueda de prensa diciendo que ningún piloto es más grande que el equipo y que si alguien quería irse no se podía obligar a nadie a quedarse en la escudería, unas declaraciones que los Verstappen habrían percibido como una provocación. Mucha gente de peso en el paddock piensan que la relación entre Horner y Verstappen ya no se puede parchar. A consecuencia de esto, Schumacher también dijo que Jos Verstappen ya está buscando alternativas para el futuro de Max en la Fórmula 1. La amenaza que siempre se lanzó contra Horner era que si se quedaba, Verstappen y Marko podrían irse. Se puede pensar que Horner se esté preparando para este escenario y, por lo tanto, esté buscando conversaciones con Alonso para ir sobre seguro y tener un suplente de peso fiable para el equipo en caso de que los Verstappen se pongan serios y se pasen a Mercedes. Lo cierto es que en Melbourne ya corrían por el paddock rumores de que Jos Verstappen estaba a punto de anunciar que su hijo dejaría Red Bull al final de la temporada. Sin embargo, esta declaración no se materializó, al menos no durante el fin de semana australiano. Si así fuera, Mercedes sería probablemente el primer puerto de escala para los Verstappen. Schumacher está firmemente convencido de que el tricampeón del mundo encajaría bien en Mercedes. Max habla alemán, eso lo convierte en una alternativa muy buena para él, me lo puedo imaginar. Con su personalidad, encajaría muy bien en la estrella. Sin embargo, teóricamente, Max tiene que salir primero de su contrato. Por supuesto, el Dr. Marko también puede hacerlo porque su contrato está ligado al de Max, por así decirlo, y no creo que Red Bull se interpusiera en su camino si quisiera marcharse. Pero las especulaciones del mercado de pilotos en Red Bull no terminan aquí, ya que Christian Horner declaró que quieren la mejor dupla de pilotos posible el equipo británico para 2025. Carlos Sainz, junto con Max Verstappen y Checo Pérez, son los únicos pilotos capaces de ganar al menos una carrera en las últimas 2 temporadas. A pesar de esto, el español aún no tiene contrato válido para la temporada 2025 tras la decisión de Ferrari de confiar en Lewis Hamilton. La impresionante victoria en el Gran Premio de Australia, que se produjo apenas 16 días después de la operación de apendiciectomía, le dio aún más credenciales desde la perspectiva del mercado. Pero ¿hacia dónde puede llegar el sólido piloto madrileño? No es ningún secreto que está en las listas de Mercedes y Audi, pero también está siendo observado en Red Bull. Como muchos recordarán, de 2010 a 2017, Sainz ya fue piloto de Red Bull, que con su academia lo llevó a la Fórmula 1 con Toro Rosso. Corrió con el equipo durante casi 3 temporadas completas, pero se perdió el salto al equipo RBR, probablemente descartado por la alta dirección del equipo tras verlo trabajar como compañero de Verstappen. El director del equipo, Christian Horner, sin embargo, ha insinuado que le tendrá en alta estima en el futuro. Queremos la mejor pareja posible para Red Bull, y a veces también tenemos que mirar fuera de los pilotos que ya tenemos bajo contrato. Yuki Tsunoda es muy rápido, pero Australia la ha ganado un piloto desempleado, por lo que el mercado es razonablemente bueno, decía el jefe del equipo austriaco. ¿A ustedes qué dupla de pilotos les gustaría ver en Red Bull? Déjenla en los comentarios, estaremos encantados de leerlos. ¿Richardo corre peligro en Red Bull?
Marco le habría dado un ultimátum. Daniel Ricciardo se enfrenta a una fuerte presión para mantener su asiento en el equipo de Red Bull de Fórmula 1. Según informes provenientes de Nueva Zelanda, el periódico The New Zealand Herald ha reportado que el asesor deportivo de Red Bull, Helmut Marko, ha dado un ultimátum al piloto australiano. Según estos informes, si Ricciardo no muestra progresos en las próximas carreras en Japón y China, Red Bull podría intervenir, posiblemente después del Gran Premio de China. La posición de Ricciardo en el equipo podría estar en peligro, y se especula que el piloto reserva de Red Bull, Liam Lawson, podría tomar su lugar en algún momento. A pesar de que desde el equipo se muestran satisfechos con el trabajo de Sergio Pérez, se menciona que Lawson podría ser considerado como reemplazo potencial para Pérez en el futuro. El inicio de temporada de Ricciardo no ha sido positivo, habiendo perdido los 3 duelos de clasificación contra su compañero Yuki Tsunoda. Además, no ha logrado destacar en las carreras, como se evidenció en el Gran Premio de Australia, donde terminó en la posición 12 mientras que Tsunoda finalizó en séptimo lugar, obteniendo así los primeros puntos de la temporada para Red Bull. A pesar de estos informes, es importante tener en cuenta que la situación de Ricciardo podría no ser tan crítica como se sugiere. Red Bull ha logrado atraer importantes patrocinadores estadounidenses este año, en parte gracias a la popularidad de Ricciardo. Además, el equipo oficialmente conocido como Visa Cash App RBF One Team probablemente no estaría ansioso por reemplazar a una de sus estrellas antes de la primera carrera de la temporada en Estados Unidos, el Gran Premio de Miami. Aunque Red Bull no es ajeno a los cambios tempranos de pilotos, como lo evidencia el caso de Dani Kvyat en 2016, parece prematuro considerar una salida de Ricciardo en este momento. Sin embargo, es evidente que Marko está presionando tanto a Ricciardo como a Tsunoda para que mejoren su rendimiento. Por su parte, el australiano sigue confiando en poder encontrar más velocidad en las próximas carreras y está determinado a seguir compitiendo al máximo nivel. Red Bull revela la causa de la falta de ritmo de Checo Pérez en Australia. Christian Horner, director de Red Bull en la Fórmula 1, ha explicado la falta de rendimiento de Sergio Pérez en el Gran Premio de Australia, atribuyéndola a una pérdida de carga aerodinámica provocada por un elemento atascado en el coche. El piloto mexicano enfrentó una carrera complicada en el circuito de Albert Park en Melbourne, donde comenzó sexto después de recibir una sanción por obstruir a Nico Hülkenberg en la clasificación. Pérez cayó al séptimo lugar al inicio del Gran Premio al ser adelantado por el Mercedes de George Russell. A pesar de no lograr un buen rendimiento con sus neumáticos medios al principio de la carrera, Pérez mejoró considerablemente tras cambiar a los neumáticos duros, destacó Horner. Sin embargo, luego de adelantar a Fernando Alonso, comenzó a perder rendimiento y no pudo mantener el ritmo. Horner reveló que durante el adelantamiento a Alonso, el coche de Pérez recogió una víscera descartable debajo del suelo, causando una pérdida significativa de carga aerodinámica. Esta situación afectó el rendimiento del coche y Pérez no pudo mantener el ritmo de los líderes, explicó el director de Red Bull. La pérdida de carga aerodinámica se estima en más de 20 puntos, lo que demuestra la sensibilidad de estos coches a pequeños elementos externos. Este incidente subraya la importancia de la aerodinámica en el rendimiento de los coches de Fórmula 1 y destaca los desafíos que enfrentan los equipos para mantener la integridad aerodinámica durante las carreras. Concluyó: Verstappen podrá volver a contar con el motor dañado en Australia. A pesar de un fin de semana desafiante para el equipo Red Bull Racing, se ha recibido una noticia alentadora. La unidad de potencia Honda RBPT H002 del coche de Max Verstappen, que sufrió daños durante la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Australia en el circuito de Albert Park, ha sido salvada. Los ingenieros de Honda confirmaron que la unidad de potencia es reparable después de realizar exhaustivas comprobaciones. Esto permitirá que el motor vuelva a ser utilizado en las prácticas libres de los viernes y como unidad de repuesto durante el resto de la temporada. Verstappen experimentó considerables daños al pasar sobre un bordillo durante los entrenamientos, lo que resultó en la rotura del fondo del coche y el chasis, además de posibles daños en el motor. A pesar de estos contratiempos, el piloto neerlandés continuó compitiendo con un coche que no estaba en óptimas condiciones durante el fin de semana en Australia. Red Bull espera ansioso la próxima carrera en Suzuka, el Gran Premio de la casa de Honda, donde buscarán mejorar el rendimiento del RB20. Además, la posibilidad de contar con un motor de repuesto para afrontar las 24 carreras del calendario actual aleja el temor de penalizaciones que podrían afectar al equipo durante el campeonato. Fernando Alonso tiene un enemigo entre los comisarios de la Fórmula 1 y se vengó con la inédita penalización en Australia. Fernando Alonso ha sido objeto de algunas de las penalizaciones más cuestionables en la historia de la Fórmula 1, desde incidentes como el que involucró a Felipe Massa en Monza hasta ser descalificado por perder un espejo. El piloto español ha enfrentado sanciones que a menudo han generado controversia. La del Gran Premio de Australia entra por la puerta grande en la lista de los horrores de la Fórmula 1, ya que hasta el propio perjudicado, George Russell, ha reconocido que fue su error. Al mirar la lista de comisarios firmantes de la sanción a Alonso, todo se entiende mejor. Aparece un nombre:
Johnny Herbert. A Fernando Alonso le metieron 20 segundos de penalización en Albert Park por hacer una curva más lenta de la cuenta, lo que supuestamente metió en aire sucio a George Russell y provocó su accidente, algo con lo que ni el propio Russell parece estar de acuerdo. Está claro que él frenó antes de tiempo, pero me he salido y eso depende de mí. Incluso los propios comisarios reconocen en el documento de la sanción que los comisarios consideran que no tienen suficiente información para determinar si la maniobra de Alonso fue para crear problemas a Russell o si, como declaró, era para tener una mejor salida de la curva. Entonces, ¿por qué sancionaron a Alonso? Una de las claves está en dicho documento. Firmante Johnny Herbert. El expiloto británico es uno de los mayores enemigos declarados de Fernando Alonso en el paddock de la Fórmula 1. Tras su retirada, se ha negado a abandonar los circuitos, primero como comentarista y ahora como comisario. Ha seguido agarrado al establishment de la Fórmula 1. Herbert fue piloto de Fórmula 1 entre 1989 y 2000, con un palmarés de 3 victorias y 7 podios en su carrera. Nunca llegó a coincidir en pista con Alonso, que debutó en 2001. Sin embargo, sus trifulcas han sido fuera del circuito. Concretamente, cuando Herbert dijo que Alonso se debía retirar en su época de McLaren Honda, Alonso no dudó en ridiculizar en directo a Herbert en la televisión para la que trabajaba, recordándole que él no ha sido nunca campeón y por eso estaba trabajando de reportero. You ended up as a commentator because you don't know true champion, man. I know. Sin duda, Alonso no es el que más simpatías desata en Herbert, que parece haber sido el impulsor de otra de las sanciones más ridículas de la historia, de nuevo contra Alonso. Otra teoría es que este año los comisarios van a ser más duros, sin meter en aire sucio a su rival, frenando antes de tiempo son 20 segundos. Cabe esperar que cuando haya un contacto real en pista acabe en bandera negra. Si te gustó el video, suscríbete al canal y activa las notificaciones. No los dejamos de invitar a ver el documental más completo de Checo Pérez en internet. Sin más que decir, gracias por su atención y buena carrera.